Existen señales en espacios públicos que parecen simples advertencias, pero en realidad esconden historias inquietantes, accidentes brutales y peligros reales. Algunas solo generan incomodidad, otras te harán preguntarte por qué existen en primer lugar. Hoy vamos a adentrarnos en las señales más oscuras jamás captadas, empezando por las más extrañas hasta llegar a las que nunca debieron existir. La cueva Nati Patti, en Utah, era famosa por sus pasadizos estrechos y retorcidos. Atraía tanto a aficionados como a espeleólogos experimentados. Algunas personas ya se habían quedado atrapadas antes y todas fueron rescatadas, excepto una. El 24 de noviembre de 2009, John Edward Jones, de 26 años, entró a la cueva con 9 amigos y familiares, pero lo que parecía una salida casual se convirtió rápidamente en algo irreversible. Aproximadamente una hora después de empezar la exploración, John se separó del grupo para buscar un pasadizo estrecho conocido como el Canal de Parto. La ruta era apretada, pero se sabía que era transitable y tenía un punto al final donde se podía girar. Tras varios minutos, John encontró un pasaje que creyó que era el correcto. Confiado, entró de cabeza, pero el túnel se estrechó de golpe y terminaba en un callejón sin salida. Entonces se dio cuenta de que era el peor camino posible. No podía avanzar más, ni podía retorcerse para salir por donde había entrado. Estaba atrapado. Su hermano finalmente lo encontró y corrió hacia la entrada para pedir ayuda, pero John estaba muy adentro, a 400 pies de la entrada y muy por debajo de la superficie. A los rescatistas les tomó una hora extra bajar equipo hasta su ubicación. Durante las siguientes 24 horas, más de 100 rescatistas trabajaron desesperadamente para salvarlo. Construyeron un sistema complejo de cuerdas y poleas, pero la forma de la cueva hacía que cada movimiento fuera arriesgado. Para empeorar las cosas, en uno de los intentos de sacarlo, el sistema falló, deshaciendo horas de progreso. Para ese punto, John, atrapado boca abajo, tenía cada vez más dificultad para respirar. Tras 27 horas bajo tierra, John murió de un paro cardíaco, y aún así su cuerpo no pudo ser retirado. Con el consentimiento de la familia, las autoridades sellaron la cueva permanentemente. La cueva Nati Patti se cerró y se colocó una placa en Simón, la entrada. Ahora es una advertencia, no sobre imprudencia, sino sobre lo implacables que pueden ser los espacios confinados cuando escapar ya no es posible. Una señal que le dice a la gente que no duerma dentro de contenedores de basura suena absurda, hasta que te das cuenta de que personas han muerto así, y una de ellas fue Cory McKee. Cory era un artillero de la Royal Air Force de 23 años que desapareció tras una noche de fiesta en Inglaterra en septiembre de 2016. La noche del 23 de septiembre condujo a una discoteca con la idea de dejar el coche allí toda la noche. Cerca de medianoche se separó de sus amigos después de que le pidieran que se fuera porque estaba muy intoxicado. Sobre las 3 de la mañana, las cámaras captaron a Cory caminando por una calle sin salida llena de contenedores comerciales con ruedas, pero las cámaras nunca lo grabaron saliendo y no volvió a ser visto. Como Cory tenía libre el fin de semana, su desaparición pasó desapercibida hasta el lunes, cuando no se presentó al servicio. Solo entonces se reportó como desaparecido, lo que activó una búsqueda a gran escala. Investigadores rastrearon la señal de su móvil y encontraron algo extraño. El teléfono parecía haber recorrido 12 millas hasta Barry Street, Edmunds, Barton Mills en solo 28 minutos. Eso era demasiado rápido para alguien a pie, lo que significaba que probablemente iba dentro de un vehículo. La policía sospechó que pudo viajar en un camión de basura que recogía contenedores en la ruta. Se incautó un camión, pero los primeros informes sugerían que solo llevaba 11 kilogramos de residuos, muy por debajo del peso del cuerpo de Cory, así que esa teoría se descartó temporalmente. Sin teléfono recuperado y sin avistamientos, la policía consideró otras posibilidades, incluyendo que Cory hubiera aceptado que alguien lo llevara mientras intentaba volver a su base a solo 10 millas, pero no había pruebas, era como si se hubiera desvanecido. Sin embargo, meses después, los investigadores descubrieron un error crítico. La noche en que Cory desapareció, el camión de basura no llevaba 11 kilogramos, en realidad llevaba más de
100 kilogramos de peso adicional. Ese hallazgo cambió todo. Para julio de 2017, la policía había registrado más de 6.400 toneladas de residuos de vertederos sin éxito. Finalmente, la búsqueda se canceló oficialmente en marzo de 2018. Más tarde, ese mismo año, una investigación concluyó que Corey se metió en un contenedor comercial y murió después de que el contenedor fuera vaciado. Se cree que sus restos fueron trasladados al vertedero de Milton, donde nunca se recuperaron. Una señal que advierte que no se duerma en contenedores puede parecer obvia, pero el caso de Corey demuestra por qué existen y por qué ignorarlas puede ser mortal. Este es uno de los pocos lugares en la Tierra donde las señales de advertencia están escritas por los muertos. El Blue Hole en Dahab, Egipto, es uno de los puntos de buceo más famosos del Mar Rojo y uno de los más peligrosos. Dentro está el Arch, un túnel horizontal que lleva desde el sumidero hasta el mar abierto. Está a unos 180 pies bajo la superficie, se extiende más de 25 metros y cae bruscamente mientras los buzos lo atraviesan. Hay una salida más segura y menos profunda cerca, pero muchos la ignoran. Atraídos por el arco, calculan mal la profundidad, subestiman el riesgo y empujan demasiado lejos. Y la experiencia no siempre los salva. Para 2023, más de 200 buzos habían muerto en el Blue Hole. Uno de ellos fue Yuri Lifki, de 22 años. De vacaciones en Dahab, Yuri se obsesionó con bucear el Blue Hole. Quería alcanzar sus profundidades, pero necesitaba un buzo técnico experimentado que lo guiara. Todos a los que se lo pidió se negaron. Un buzo veterano, Tero, aceptó solo si Yuri completaba 2 semanas de entrenamiento primero. Yuri no tenía tiempo y no esperó. Contra advertencias repetidas, Yuri intentó la inmersión solo, con una cámara en el casco para grabarla. En cambio, registró su descenso final. Su primer error fue intentar el buceo con un solo tanque de aire. A esa profundidad no hay margen para retrasos ni fallos. Se necesitan reservas adicionales para mantener la mente clara y volver con seguridad. Sin ellas, la mente puede deteriorarse peligrosamente. Eso fue lo que le pasó a Yuri. A medida que descendía, su juicio empezó a apagarse. Lo que comenzó como una inmersión deliberada se convirtió lentamente en una pérdida de control. Siguió bajando, incapaz de corregir el rumbo. Para cuando llegó al fondo, el pánico ya se había instalado. La presión era abrumadora y escapar ya no era posible. En la superficie, su madre intentaba localizarlo, ya temiendo que algo hubiera salido mal. Cuando Yuri no regresó, contactó con Teka Omar, el mismo buzo que había intentado detenerlo. Teka entró al Blue Hole a buscarlo, pero como tantos antes que él, llegó tarde. Yuri Lifki ya estaba muerto. Hoy, placas cubren el acantilado cerca de la entrada al Blue Hole. El nombre de Yuri Lifki está entre ellas. Estos marcadores no son solo memoriales, son advertencias colocadas donde la tentación ya se ha llevado demasiadas vidas. A lo largo de esta carretera, docenas de mujeres han desaparecido y durante años nadie supo quién se las llevó. Los locales la llaman una autopista, pero para las familias ha sido un cementerio que nunca deja de traer lágrimas. Desde su finalización en 1969, la Highway 16 en el norte de la Columbia Británica ha sido escenario de múltiples desapariciones y asesinatos de mujeres indígenas. El primer caso conocido fue Gloria Moody, una mujer de 26 años, vista por última vez saliendo de un bar. Su cuerpo fue hallado al día siguiente. Durante las 4 décadas siguientes, al menos 17 mujeres más se convirtieron en víctimas de atacantes desconocidos, con la última desaparición reportada en 2006. La carretera es remota, densamente boscosa, con transporte público limitado y muy poca gente alrededor. Los conductores pueden viajar 15 minutos sin ver otro coche. Para muchos residentes, especialmente mujeres jóvenes, hacer autostop se convirtió en la única forma de desplazarse, una vulnerabilidad que los depredadores explotaron. Así que grupos comunitarios respondieron instalando señales de advertencia a lo largo de la ruta. Algunas mostraban fotos de víctimas para recordar el peligro y desalentar el autostop. En 2005, las autoridades también lanzaron el Project Epana, una fuerza especial investigando estos casos sin resolver. La unidad empezó a identificar víctimas, pero pasarían otros 7 años hasta nombrar a un sospechoso. Para 2012, el ADN vinculó
al asesino en serie Bobby Jack Fowler con la muerte de Colleen McMillan en 1974. Pero la justicia llegó tarde, porque Bobby Fowler ya había muerto en prisión años antes. 2 años después, otro hombre, Gary Taylor Handlin, fue identificado y condenado por la muerte de Monica Jack en 1978 y sentenciado a cadena perpetua. Desde entonces, no se han nombrado nuevos sospechosos y los investigadores temen que quizá nunca se resuelvan. En 2023, familias y autoridades locales actualizaron las señales. En lugar de centrarse en el miedo, ahora enfatizan positividad y dicen: somos esperanza, somos seguridad. Esta señal marca una zona de desastre en la que no puedes entrar, a menos que quieras arriesgarte a exposición a radiación mortal o a ser arrestado. Para entender por qué, hay que volver al 26 de abril de 1986. La central nuclear de Chernóbil, ubicada en Ucrania, cuando aún era parte de la Unión Soviética, tenía 4 de los reactores más avanzados de la URSS. Los operadores del reactor 4 intentaron una prueba de seguridad para determinar si los sistemas de refrigeración podían funcionar durante un corte de energía. Para hacerla, bajaron la potencia del reactor muy por debajo de niveles seguros, y ahí fue cuando todo salió mal. El reactor 4 usaba combustible de uranio para generar calor, que convertía el agua en vapor para producir electricidad. Barras de grafito mantenían la reacción nuclear y el agua circulaba para evitar el sobrecalentamiento. Las barras de control estaban diseñadas para frenar la reacción, pero un fallo crítico de diseño hacía que introducirlas demasiado rápido pudiera provocar un aumento temporal de potencia, en lugar de reducirla. Ese día el equilibrio del reactor cayó peligrosamente. A medida que la prueba avanzaba, el reactor se volvió inestable, se desactivaron sistemas de seguridad y se retiraron demasiadas barras de control. Cuando finalmente se activó el apagado de emergencia, las barras provocaron un aumento masivo de potencia y una explosión. La fuerza fue equivalente a unas 400 bombas de Hiroshima. 8 toneladas de escombros radiactivos fueron lanzadas a la atmósfera mientras un incendio, alimentado por monóxido de carbono, ardía durante 9 días. La radiación se propagó más rápido de lo que las autoridades podían responder. Más de 116.000 personas fueron evacuadas de inmediato y pocos días después, otras 230.000 fueron reubicadas a medida que la zona de exclusión se expandía. 2 trabajadores de la planta murieron la noche de la explosión y una docena de bomberos y trabajadores sucumbieron a síndrome agudo por radiación en las semanas siguientes. Incluso hoy, grandes áreas alrededor de la planta siguen inhabitadas. Una de ellas es el Bosque Rojo, llamado así por los pinos que se volvieron rojo-marrón y murieron tras absorber una caída masiva de material radiactivo, y sigue siendo un recordatorio inquietante. Aún así, parte de la fauna ha regresado, creando una mezcla extraña de naturaleza prosperando en una zona altamente radiactiva. Pero respeta la señal y no entres. En 2014, un hombre de 74 años llamado Jerry Patterson pescaba solo en el lago Percy Priest cuando el soporte del asiento de su bote falló de repente. Cayó al agua, pero cuando los rescatistas lo sacaron ya era demasiado tarde. Jerry fue una de muchas víctimas que no llevaban chalecos salvavidas. Su muerte se sumó a un número creciente, ahora recordado, en una señal contundente que dice: 171 personas se han ahogado en este lago. La señal no da instrucciones, no te dice qué hacer ni qué evitar, solo presenta el número y te deja la elección. El lago Percy Priest es un gran embalse en el centro de Tennessee, conocido por sus aguas extensas, su costa escénica y recreación todo el año. Atrae a locales y turistas, pero esa belleza también oculta peligro. A simple vista, el lago no parece especialmente amenazante. Su profundidad media ronda los 50 pies, lo que suena manejable comparado con otros embalses, pero ese dato engaña. Más adentro, el lago cae bruscamente, alcanzando profundidades de hasta 160 pies. Para nadadores inexpertos o boers, un pequeño error puede volverse mortal. Ese riesgo volvió a hacerse real en 2024. Martín Ambrosio visitó el lago con su familia por primera vez. La familia de habla española no podía leer las señales en inglés. Mientras nadaban, su hija empezó a tener dificultades. La esposa de Martín, Amarilia, se lanzó a ayudar. La niña se salvó, Amarilia no. Más tarde murió tras ser hospitalizada. Hoy, el número real de muertes ya ha superado el que mostraba la señal.
señal. Los chalecos salvavidas reducen el riesgo, pero no lo eliminan. En el lago Percy Priest, la advertencia no va de normas, va de lo implacable que puede ser el agua. Los safaris en coche son populares en todo el mundo, pero esa comodidad crea una ilusión peligrosa. Creer que los animales salvajes están contenidos y es seguro acercarse. Algunos parques intentan romper esa ilusión con avisos directos. Señales que dicen, los intrusos serán devorados. Aparecen en varios safaris. Suenan extremas, hasta que sabes que la gente sigue muriendo porque asume que las normas no van con ellos. En el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, una familia aprendió lo fina que es esa barrera. Mientras estaban dentro de su vehículo, un leopardo empezó a rodearlos. La familia gritaba emocionada, tratando el momento como un espectáculo. Pero tras unos segundos, el animal se lanzó contra la ventana, probando si había un punto débil. Esta vez no hubo heridos, pero otros no han tenido la misma suerte. En un safari de fauna en Pekín, una mujer se bajó del vehículo tras discutir con su marido pese a reglas explícitas de permanecer dentro en todo momento. Cuando se giró para volver al coche, un tigre la atacó por detrás. Su marido y su madre corrieron a ayudar y en el caos, otro tigre atacó a su madre y la mató en el lugar. La mujer sobrevivió, pero solo después de sufrir heridas críticas. Y el peligro no se limita a safaris. En Pittsburgh, los padres Jason y Elizabeth Durkosh visitaron un zoo con su hijo. En la exhibición de perros salvajes africanos, Elizabeth cruzó las señales de advertencia y levantó a su hijo sobre una barandilla para ver mejor. Sin aviso, él resbaló, rebotó en la red de seguridad y cayó directamente dentro del recinto de los animales. Así que estas señales no son dramáticas por efecto, son deliberadamente tajantes porque los animales salvajes viven separados de los humanos por una razón. En el momento en que la gente olvida esa diferencia, las consecuencias son inmediatas e irreversibles. Si ves a alguien en una carretera tranquila con el pulgar levantado, puede que no sea un autoestopista varado. Cerca de ciertas prisiones existen señales de advertencia por una razón más oscura. Esa persona podría ser un recluso fugado. Estas señales amarillas empezaron a aparecer a principios de los años 80. En esa época, a los presos se les asignaba trabajo al aire libre en campos sin vallas. Por esa configuración, cientos lograron escaparse. Por suerte, la seguridad mejoró desde entonces. Hoy las fugas son mucho menos comunes, pero siguen ocurriendo. En 2018, un recluso de 31 años llamado Alan Lewis estaba siendo trasladado para enfrentar cargos en otro condado. Durante el trayecto se quejó de que las esposas le apretaban demasiado. Cuando los agentes se detuvieron para ajustarlas, una esposa se soltó brevemente. Ese instante fue suficiente. Lewis forcejeó, logró liberarse y corrió. Esa libertad no duró. Al llegar a una carretera cercana, empezó a pedir que lo recogieran. Tras varios minutos, un vehículo se detuvo. Lo que Lewis no sabía era que el conductor era un policía de seguridad de campus, que enseguida notó la esposa colgando. Así Lewis fue arrestado en el acto y llevado de vuelta a la cárcel. A pesar de incidentes como este, muchas comunidades han retirado estas señales. Según líderes locales, crean miedo innecesario y dan mala impresión a los de fuera. Como resultado, la mayoría se han desmontado y ahora solo quedan en raras zonas remotas. 9. Eagle's Nest. Desde la orilla, Eagle's Nest parece tranquilo, como un estanque silencioso y normal, pero bajo la superficie te espera un sumidero de 300 pies de profundidad listo para tragarse a cualquiera. Incluso los buzos certificados enfrentan riesgos mortales. Por eso se recomienda que los principiantes vayan con alguien familiarizado con el lugar, porque los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Además, para entrar se exige certificación completa de buceo en cuevas, un ticket de Trimix y experiencia en cuevas profundas, y aún así la supervivencia no está garantizada. La inmersión empieza en una entrada tubular estrecha de 6 pies de ancho. Para buzos experimentados, el trayecto se siente suave hasta que el túnel se abre en una cueva enorme. Un cono de escombros desciende en 2 direcciones y cada una lleva a un punto de no retorno. En medio de los escombros, una señal enorme advierte: no hay nada en esta cueva que valga morir por ello. Es un
un recordatorio brutal de que cruzar ese umbral podría ser el final. Y aún así, en 2013, un padre y su hijo, Darren y Dylan, ignoraron la advertencia. Ese año, el día de Navidad, llegaron a Eagle's Nest para probar un equipo de buceo nuevo que recibieron como regalo. A pesar de varias advertencias de que la cueva era solo para buzos avanzados, Darren llevó a su hijo, que era relativamente nuevo en inmersiones tan peligrosas. Darren, aunque certificado, no tenía la certificación especializada de buceo en cuevas. Aún así, ambos se equiparon y entraron al agua. La realidad de su decisión se hizo evidente rápidamente. Al principio, la inmersión fue bien. La calma silenciosa de los túneles sumergidos, iluminados por sus luces, creaba una ilusión de seguridad. Pronto llegaron a la famosa señal, la que les advertía para evitar su propia muerte. Pasaron la señal y solo entendieron el error cuando ya era demasiado tarde. En las profundidades, los niveles de oxígeno empezaron a caer. Puede que el pánico se apoderara de ellos, y los giros complejos no ofrecían salida fácil. Cuando se dieron cuenta de la gravedad del error, ya era tarde. Tristemente, nadie notó su ausencia hasta que un cazador que los había visto antes vio que su coche seguía aparcado. Contactó de inmediato con emergencias. En ese momento, la alegre noche de Navidad se volvió amarga. Darren fue encontrado a 127 pies de profundidad y su hijo Dylan a 67 pies. Padre e hijo fueron tragados por Eagle's Nest. Mucha gente cree que el mundo moderno ha llegado a todos, pero en lo profundo de la Amazonía peruana, una señal de advertencia dice lo contrario. Marca un territorio al que los de fuera no deben entrar, no porque esté protegido, sino porque cruzarlo puede ser mortal. Los Mashcapiro son una de las últimas tribus no contactadas de la Tierra. Viven en lo profundo de las selvas de Perú y eligieron evitar la sociedad moderna. Todo lo que necesitan viene del bosque. Cazan, pescan y recolectan fruta, y gracias a esa autosuficiencia su población sigue creciendo pese al aislamiento. Para 2024 los expertos creían que su número había subido a más de 750. Puede que a nosotros no nos parezca mucho, pero viven en la selva. Es peligroso. En ocasiones tienen contacto con miembros de la comunidad Jin, que hablan un idioma similar, pero sí tienen contacto con el exterior. Los Mashcapiro a veces les piden herramientas como machetes y ollas. Para ayudarlos más, los aldeanos Jin plantaron un huerto extra en el borde de su aldea para que los Moscopiro pudieran coger comida sin tener que contactar con nadie, pero ese aislamiento tiene un precio. Los Moscow no tienen inmunidad frente a enfermedades comunes, incluso un contacto breve podría eliminar familias enteras, así que para ellos los forasteros no son visitantes, son una amenaza existencial, y ese peligro solo ha aumentado. A medida que la tala y la deforestación avanzan por la selva, los Mashcapiro están perdiendo más territorio. Cuanto menos espacio tienen, más difícil es evitar el contacto con el exterior. Esa presión ha llevado a la tribu a defender su territorio con más agresividad. El gobierno peruano ahora advierte a la gente que se mantenga alejada por dos razones. La primera, podrían contraer enfermedades de extraños frente a las que no han desarrollado inmunidad. La segunda, violencia inminente. De hecho, los encuentros mortales ya iban en aumento. Los Mashcapira habían atacado a aldeanos cercanos por razones poco claras, incluyendo a un guía local que fue hallado muerto días después de entrar en tierra restringida. Tenía una flecha con punta de bambú incrustada en el pecho. Las autoridades creen que el ataque fue en defensa del territorio de la tribu. Aún así, la amenaza no terminó ahí. Aproximadamente una década después, informes confirmaron que al menos 2 taladores ilegales fueron asesinados tras cruzar las tierras de la tribu. El patrón era clarísimo. La tribu Mashcapiro defendería su territorio por cualquier medio necesario. Por eso la señal es una última advertencia. Una vez cruzas ese límite, no hay vuelta atrás. 11. La peste negra. Antes del COVID-19 hubo una pandemia mucho más letal. Hace 7 siglos eliminó a casi la mitad de Gran Bretaña en un solo año. Y esta señal no es una advertencia. Marca el puerto por el que la enfermedad entró por primera vez en Inglaterra. En 1348, 2 barcos llegaron al pueblo costero de Melregis. Uno de ellos había zarpado desde Bristol y a bordo había algo mucho más peligroso que carga. Un marinero infectado que transportaba
transportaba una enfermedad a la que Europa nunca se había enfrentado. En cuestión de días, la gente de Mel enfermó gravemente. Desde allí, la peste avanzó rápido. Llegó a Southampton, luego a Bristol, y una vez lo hizo, ya no había forma de detenerla. En ese momento, Bristol era la segunda ciudad más grande de Gran Bretaña, con más de 10.000 habitantes. Estaba abarrotada, era ruidosa y antihigiénica. Ese entorno solo empeoró las cosas. La gente vaciaba los orinales directamente en las calles. Muchas casas tenían cerdos que deambulaban libremente comiendo sobras. Y aún peor, la mayoría dependía del agua del río, mientras los cerveceros locales usaban ese mismo río para trabajo industrial. Estas condiciones crearon el caldo de cultivo perfecto para que la enfermedad se propagara a un ritmo inimaginable. Desde Bristol, la enfermedad avanzó hacia Londres, la ciudad más grande del país, y allí las condiciones eran incluso peores. Cuando el rey se quejó al consejo municipal por la suciedad en las calles, lo desestimaron diciendo que todos los limpiadores ya habían muerto por la peste. Con cada parada, el número de muertos crecía. Cada ciudad la transmitía antes de que nadie entendiera a qué se enfrentaban. La causa era una bacteria que más tarde se conocería como pestus. Se propagaba mediante pulgas que vivían en ratas. Cuando esas pulgas se alimentaban de ratas infectadas y luego mordían a humanos, la bacteria entraba al torrente sanguíneo. En algunos casos atacaba los pulmones, permitiendo que la enfermedad se extendiera por el aire de persona a persona. En esa fase, al paciente le quedaban como mucho unos pocos días. Para 1350, entre un tercio y la mitad de la población de Gran Bretaña había muerto. Familias enteras fueron exterminadas. En algunos pueblos, cientos morían en un solo día. Era muy raro que solo muriera una persona en una casa. Normalmente morían marido, esposa, hijos e incluso sirvientes al mismo tiempo. Las tumbas se llenaban tan rápido que se enterraban varios en una sola, sin nombres, y aún así apenas empezaba. La peste finalmente se extendió al norte hacia Escocia, al oeste hacia Gales y cruzó el mar hacia Irlanda. Solo después de años de devastación, la propagación empezó a disminuir a medida que los supervivientes desarrollaban una inmunidad limitada. Aún así, la peste negra no desapareció. Regresó una y otra vez en brotes locales durante siglos hasta finales de 1600. Por eso esta señal importa, no marca un peligro por delante, marca el lugar donde todo empezó. Esta señal marca el lugar de la erupción volcánica más destructiva en la historia de Estados Unidos. El monte St. Helens es un estratovolcán activo en el estado de Washington. Sin embargo, no había entrado en erupción desde 1857 y se consideraba relativamente tranquilo comparado con otros volcanes de la región. Pero eso cambió en marzo de 1980. El 15 de marzo, una serie de pequeños terremotos empezó a sacudir la montaña. Esos temblores mostraban que el magma se estaba moviendo bajo la superficie. 5 días después, un sismo más fuerte golpeó mucho más cerca del volcán. Eso llevó a los científicos a concluir que el sistema había despertado tras 123 años. Pero la mayor preocupación no era si entraría en erupción, sino cómo. La mayoría de expertos creía que cualquier erupción saldría hacia arriba. Esa suposición definió los planes de evacuación y las zonas de peligro. Como resultado, grandes áreas al norte se consideraban relativamente seguras, pero esa suposición era errónea. El 18 de mayo, un terremoto de magnitud 5,1 golpeó bajo el volcán. Toda la cara norte del monte St. Helens colapsó al instante. Se convirtió en el mayor deslizamiento de tierra jamás registrado. En lugar de erupcionar verticalmente, el volcán explotó de lado. Una explosión lateral arrasó el paisaje a velocidad extrema, aplastando todo a su paso. Los árboles se partieron y salieron despedidos en la misma dirección. Las casas desaparecieron. Personas y animales no tuvieron tiempo de escapar, pero la destrucción no terminó ahí. Instantes después, una columna masiva de ceniza se elevó casi 80.000 pies hacia el cielo. La ceniza cayó sobre 11 estados de Estados Unidos, UU y partes de Canadá. Al mismo tiempo, nubes abrasadoras de gas, ceniza y roca bajaron por las laderas, quemando y enterrando la tierra circundante. Cuando terminó, 57 personas estaban muertas, miles de animales murieron. Campamentos madereros enteros fueron borrados. Carreteras, puentes y bosques quedaron destruidos. Esta señal ahora marca la zona de explosión y las áreas restringidas alrededor del monte St. Helens. Existe porque lo que parecía dormido era una bomba de relojería esperando estallar.
En el océano Atlántico, justo frente a la costa de São Paulo, hay una pequeña isla que parece intacta y pacífica, pero es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Cuando los barcos se acercan, encuentran una señal de advertencia colocada en el único punto seguro para atracar, no desembarcar. Ilha da Queimada Grande, más conocida como Isla de las Serpientes, es una isla rocosa de apenas 43 hectáreas. Aún así, casi cada parte está ocupada por serpientes. En algunas zonas se cree que hay más de una serpiente por metro cuadrado, muchas ocultas en árboles, rocas y hierba alta. Por eso, la isla está permanentemente cerrada al público. En 1909 se construyó un faro para alejar a los barcos de la isla, pero se automatizó en los años 20. Así que podemos medir y espera. Revisamos el estado reproductivo del animal. Ahora vamos a insertarle el microchip. 148 gramos. Esto les da información vital sobre una especie inherentemente amenazada. Solo científicos y oficiales de la Marina brasileña asignados a mantener el faro pueden desembarcar. Incluso así, el acceso está estrictamente controlado. Cualquier visita requiere un médico en el lugar listo para administrar antiveneno. No hay playas en la isla y el único sitio para atracar está justo al lado de la propia señal. En el momento en que alguien pisa tierra, ya está a distancia de ataque. Aún así, el mayor peligro viene de una especie en particular, la víbora cabeza de lanza dorada. Curiosamente, la isla de las serpientes es el único lugar del mundo donde existe. Esto se debe a que hace unos 11.000 años el aumento del nivel del mar atrapó a la especie en la isla. Es como si la naturaleza intentara protegernos. Sin mamíferos para cazar, evolucionó para alimentarse de aves. Por eso, su veneno se volvió extraordinariamente rápido y de 3 a veces más potente que el de cualquier serpiente del continente. Las aves que aterrizan un instante pueden morir antes de conseguir despegar de nuevo. Incluso con tratamiento, las víctimas siguen en riesgo de morir por fallo renal rápido, hemorragias intestinales y sangrado cerebral. Así que conviene controlar la curiosidad y no ir buscando esta isla. Puede que conozcas los peligros de la isla de las serpientes antes de poner un pie en ella, pero las siguientes señales revelan peligros que jamás esperarías. Así que dale al botón de suscribirte y vamos a sumergirnos. 14. El tirador de la I-10. Durante 2 semanas, en 2015, los conductores en Phoenix no sabían si el siguiente crujido en el cristal sería un disparo dirigido a ellos. Esta señal no era una advertencia por obras, era una súplica por respuestas. Entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre, una serie de tiroteos aleatorios atacó coches en la Interestatal 10 y la Ruta Estatal 202. Los vehículos eran alcanzados mientras circulaban a alta velocidad, a menudo sin aviso. 8 incidentes involucraron disparos, otros 3 involucraron proyectiles desconocidos. Milagrosamente nadie murió, pero el daño fue real. Una niña pequeña perdió una oreja después de que una bala atravesara el parabrisas del coche de su familia. Al principio, la policía creyó que se enfrentaba a un tirador activo en carretera, así que abrieron una línea pública de pistas y la presión aumentó para hacer un arresto. 8 días después del último tiroteo, las autoridades anunciaron que tenían a su sospechoso, un joven de 21 años llamado Leslie Allen Merritt Jr. Los investigadores afirmaron que habían vinculado los primeros 4 tiroteos a una pistola que Merritt poseía. Con base en esa afirmación fue arrestado y acusado de 15 cargos graves. Luego fue puesto en aislamiento durante 7 meses. Se le negó el contacto con otros presos y no pudo ver a su familia en persona. Aunque su prometida y sus hijos lo visitaban una vez por semana, tenían que hablar por teléfono mirándose a través de una pantalla. Durante los interrogatorios, Merritt declaró repetidamente su inocencia, pero las pruebas policiales parecían indicar lo contrario. Nunca he disparado mi arma dentro de los límites de la ciudad. Nunca ha disparado su arma dentro de los límites de la ciudad. Quiero decir, en el campo de tiro sí, pero nunca en público, ni a coches, ni... Los fragmentos de bala recogidos en la escena eran de una pistola de 9 milímetros, el mismo tipo que Merritt tenía. Parecía que habían atrapado al culpable, hasta que el caso dio un giro inesperado. Los registros mostraban que el arma de Merritt estaba en una casa de empeños durante uno de los tiroteos, contradiciendo lo que decía la policía. De hecho, durante uno de los incidentes, mi arma ya estaba en la casa de empeños. Cuando se enfrentó ese dato, los detectives revisaron la línea temporal. Ahora argumentaban que los testigos habían confundido las fechas y que el tiroteo quizá ocurrió antes. Sí, claro, yo siempre confundo
difundo el día exacto en que me dispararon, pero esa explicación no duró. Los fiscales contrataron a un perito forense independiente que confirmó que no había una coincidencia definitiva entre el arma de Merritt y los fragmentos recuperados. Sin pruebas físicas, Merritt fue liberado. Se retiraron todos los cargos y sus registros fueron sellados en agosto de 2020. Más tarde ese mismo año, Leslie Merritt demandó a funcionarios estatales y ganó un acuerdo de $1 millón. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién disparó al azar en la I-10 y por qué? Hasta hoy no se ha arrestado a ningún nuevo sospechoso y a día de hoy el tirador de la I-10 sigue siendo desconocido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.